Bienvenidos a la Casita del Horror. Este programa es posible gracias a Cometa Casa Digital y Dinamita Producción Audiovisual. Somos Javier y Carlos, dos profesionales del chisme paranormal y de googlear cosas. Hablaremos de fenómenos paranormales, teorías de conspiración, asesinos seriales, alienígenas, sectas y monstruos. Mientras contamos malos chistes, bebemos mezcal y hacemos evidente nuestro déficit de atención. La Casita del Horror se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast y YouTube. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Casita del Horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es un episodio muy especial, porque tenemos una invitada muy especial. Y bueno, si han estado pendientes de las noticias, sabrán que existe algo que se llama La Luz del Mundo, de lo cual ya tenemos un episodio en doble, que antes de seguir esto, vayan a ver el episodio para como que sepan el origen y las 3 dinastías que hay de seres horribles en La Luz del Mundo. Un regalo horrible de México para el mundo. Una disculpa a todo el mundo por eso que les estamos dando, pero la invitada del día de hoy, de esta ocasión, es nada más y nada menos que una horrorcita ya desde el principio. Estás apoyándonos. Muchísimas gracias, Dafne. Ya lo dije, Dafne Ortega desde Costa Rica. Bienvenida, saluda, por favor. Hola, un honor estar aquí. Desde el principio estoy con la Casita del Horror, fascinada con cada capítulo, y hoy un logro en la vida, ser invitada especial. No, el logro, el gozo, dirían en alguna iglesia, es nuestro. Sí, estás como desde el tercer, quinto capítulo, creo que nos comentaste, y ahí ella es Patreon. Únanse a Patreon, por cierto, denos dinero. Qué horrible pedir dinero antes de todo lo que vamos a decir ahorita, de pedir 10 mil limosna, pero en sí, de antemano, muchas gracias por todo el apoyo. Y tú estás aquí de invitada porque les quieres comentar por qué estás aquí de invitada. Bueno, yo soy ex miembro de La Luz del Mundo, ya no soy una lucecita. Y te apagaron. Sí, pero no la vida. Entonces, acá estoy para contarles mi experiencia dentro de esta secta. Ok, tú vives en Costa Rica. ¿En qué parte de Costa Rica estás habitando? Ahorita estoy en la zona de Cartago, un lugar que se llama Turrialba. Yo soy, bueno, me presento, soy Dafne. Soy educadora especial, soy mamá de un niño preciosísimo de 6 años y me gusta hacer microrelatos de horror inesperado de vez en cuando y luchar contra el patriarcado. Sí, la encuentra, voy a promover tu Instagram, la encuentra como Caracola Feminista en Instagram. Y sí, es cierto, aprovechando, y luego al igual lo repetimos hace rato, tienes un blogspot de microrelatos de terror, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo encuentran? Caracola Darks. Caracola Darks. Sí, Daphne es de las mías, que es Darks. Vayan a ver sus relatos. Ya pude leer todos y son muy buenos, son muy buenos. Eres educadora especial, como te dedicas a dar clases, evidentemente, ¿no? Sí. Ok. ¿Cómo inicia tu historia familiar con La Luz del Mundo? O sea, ¿tu familia es de varias generaciones en La Luz del Mundo, o es solo a lo mejor tu papá o tus abuelos? ¿Cómo inicia esa historia de ellos Bueno, contigo? tengo la dicha de que no toda mi familia es de ahí. En realidad, todo comenzó cuando yo tenía aproximadamente 5 años. Mi mamá conoció a un señor que era ex miembro de la iglesia y se casó. Y cuando ella se casó, él se la fue a llevar a vivir a nosotros, ¿verdad? A su pueblo, y ahí estaba la iglesia. Resulta que nada más y nada menos ellos habían donado el terreno de la iglesia, donde estaba la iglesia, entonces vivíamos como a 100 metros y dentro del mismo terreno. Y entonces él tomó la decisión de que ahora que estaba casado y había vuelto, iba a volver a la iglesia. Entonces obligó a mi mamá a empezar a asistir. Mi mamá al principio lloraba y no le gustaba porque era un cambio completamente diferente de la vida que llevaba, pero él le dijo que si no iba a la iglesia, que se tenía que divorciar porque si no era de la iglesia, él no podía estar con ella. Entonces, claro, mi mamá recién casada, con 2 niñas pequeñas, sin saber qué hacer, se vio completamente manipulada y pues y ahí se quedó. La familia de él sí es desde pequeño él estaba en la iglesia, su mamá es de la iglesia, toda su familia, y
etcétera, pertenecen a la secta. Incluso mi hermana menor, producto de ese matrimonio, también actualmente es miembro de la secta, Cuando tú entras a la la secta luz del mundo. de la luz del mundo, esa secta horrible, la luz del mundo, tú, son dos hijos los que tenía tu mamá, tú y una hermana mayor o Ujú. una Mi hermana hermana, mayor. Ujú. y ahorita tu hermana mayor igual continúa en la secta o también está No, fuera. por dicha, yo siento que mucho de lo que yo logré de salir y todo es porque mi hermana mayor fue la primera que se reveló, como a los 13 años ella se fue, 14 años me parece que tenía. Ella tomó la decisión, se fue de la casa y ni siquiera se fue como, se fue por donde una compañera del colegio y entonces dijo, no vuelvo. Y ahí se quedó, ¿verdad? Como A, emperrada y a no los volvió. 14 años, así de, Ah, voy a la escuela y de regreso ya no regreso a mi casa y ya me exacto. fui, mamá. Y Ok. no volvió, no hubo forma, se la llevaron mis abuelos y ella no volvió. Me acuerdo que muy fuerte porque mi mamá decía que ella prefería que se muriera Wow. a que estuviera fuera de la iglesia porque sabía que si se moría dentro de la iglesia tenía una oportunidad de salvación, pero que afuera no había nada que hacer. Entonces que ella la prefería muerta. Incluso me imagino que de mí también lo dijo en el momento que salí. Cuando tu mamá conoce a este hombre, o sea, antes de conocerlo, ¿ustedes pertenecían a alguna religión? ¿Eran católicos, evangélicos, de alguna fe eran parte? Católicas, pero no era como que uno iba mucho allá de vez en cuando, que asistía. ¿Cómo era? Entonces, ¿a qué edad? ¿Cuántos años tenías cuando ya entras de lleno a la luz del mundo? A los 5 años, estaba próxima a cumplir Ah, seis bueno. años. Entonces sí, Era muy pequeña. Ujú. como que con todo tu contacto con una religión o con una fe fue la luz del mundo, ¿no? Y fue de Sabías lleno. Ujú. así directo. De lleno Este, porque en la luz del mundo vas de 3 veces al día. A las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y como yo vivía a la par de la iglesia, iba a todas las horas. Solo a las 9 de la mañana no, porque si estaban estudiando no asistía claramente, pero igual todas las demás sí tenía que ir. la escuela, y unos se quejan que solo van los domingos a misa. La escuela era parte de la luz del mundo, ¿no? Tú estudiaste la primaria, supongo. No, porque ahí es como muy pequeño todavía, o sea, es un pueblo y no hay tanta cosa. Ok, ok. Ujú. Este, Pero hay lugares en los que sí todo pertenece. Hacen como pequeñas colonias, incluso en México se ve más. Creo que en Guatemala estaban haciendo una colonia a la luz del mundo en la que propician hacer como la escuela, sector de salud, universidad, todo, hacer como todo súper cerrado, porque eso es lo que intentan, siempre cerrar a que usted no se relacione con otras personas que no sean de la secta para que no te hagan abrir los ojos, ¿verdad? creo que igual estoy equivocado con el dato, pero creo que en Guadalajara es donde está la sede principal. El Sí, lugar se llama, tú me dijiste el nombre hace rato, ¿cuál era? Colonia nomás a provincia. Hermosa Provincia, que es justamente, lo puede buscar en internet, es una ciudad entera con todo está dedicado a la luz del mundo, las escuelas son de la luz del mundo, las tiendas, entonces es como un campo de concentración disfrazado de ciudad y está, a pesar de que se ve muy bonito, porque sí, insisto, como dijiste, todo es muy ostentoso, pero están encerrados completamente. Entonces tú a los 5 años entras a la luz del mundo, entras a esta iglesia. ¿Recuerdas como que cómo fue para ti llegar de 5 o 6 años y de repente, hey, tengo que ir 3 veces al día a la iglesia? De repente mi mamá que ya que no creía en eso, ahora ya va, ya cambió la fe. O sea, ¿cómo fue ese choque a esa edad? En principio fue como divertido porque yo no tenía como familia de parte de mi papá, entonces era como una nueva familia y todo nuevo, ¿verdad? Y qué vacilón y todo, ¿verdad? Pero conforme fue pasando los días, no era tan divertido, ¿verdad? Ya semana siguiente, ya como que uno empezó a notar la diferencia. Por empezar, yo vivía como a 500 metros de la playa antes de mudarnos para ahí y ese lugar estaba así, incluso cerca de un cementerio y un lugar completamente diferente. O sea, de la De ahí salí de la playa, sí, bueno, vaya, algo bueno dejó entonces ese gusto sí. por los darks. Y no, o sea, a mí no me gustaba en absoluto. Yo me sentía avergonzada porque me hacían usar en aguas largas hasta el suelo siendo una niña pequeña. No me dejaban hacer muchísimas cosas porque
por ejemplo, para ir a patinar tenía que ponerme un short o un pantalón y eso era pecado, ¿verdad? No, no era un buen ejemplo. Em, yo crecí sin libertad. A mí me decían que si yo tenía amigas y las quería, tenía que invitarlas a la iglesia, porque si no las invitaba era porque no las quería mucho. Y que igual si tenía amistades que me alejaban de la iglesia, esas no eran mis amigas y tenía que alejarme de ellas. Cuando mis amigas en la secundaria, en el colegio que se llama acá, eh, había que hacer alguna actividad o algo propio del estudio y había que ir a sus casas, a mí nunca me dejaban, ellos tenían que ir a mi casa y la condición era que fueran a la iglesia. Y a mí me daba mucha vergüenza, yo prefería hacer trabajo sola porque yo realmente me sentía avergonzada de estar en la iglesia porque yo no era fiel creyente. Y bueno, recuerdo que ellas iban a mi casa y se tenían que quedar a dormir y las hacían ir a la iglesia. Y no solo eso, me hacían a mí prestarle mi ropa de mis enaguas largas para que ellas fueran a la iglesia vestidas honestamente. Honestamente. Ok. Honestamente, porque lo demás no es honesto, ¿verdad? Entonces sí, yo crecí como muy avergonzada y no me gustaba como socializar tanto, estaba como muy encerradilla en, en, en mí misma, ¿verdad? No me sentía cómoda, yo realmente nunca creí y yo iba a la iglesia y me hincaba y yo lloraba y cualquiera decía, ay, es que qué bendición tan grande que está llorando, pero yo lloraba porque yo decía, Diosito, yo no creo en ti, yo no creo que existas y yo no creo en esto, pero si esto es verdad, haga en mí que yo pueda sentir que esto es verdad, porque yo no me quiero condenar, porque si el infierno existe, yo no quiero morirme y ir al infierno, ¿verdad? Entonces yo sufría mucho porque yo nunca fui creyente. Yo intentaba creer y yo me sentía culpable porque te están humillando constantemente, te están haciendo sentir mal, que eres una pecadora, que eres una impía, que bueno, todo lo que te dicen, ahí te merman el autoestima, incluso porque te dicen que el apóstol es lo máximo, ¿verdad? Es lo más que puede haber en esta tierra, que vives y comes y respiras y tienes una vida gracias a él. Y en ocasiones el mismo apóstol, bueno, cuando yo estaba era Samuel y decía, yo soy un gusano, Dios, yo no valgo nada. Entonces te ponías a pensar, si él se siente así, entonces yo qué soy, ¿verdad? Entonces como que constantemente te hacían sentir que eras la peor escoria de este mundo y que incluso si ibas a la iglesia constantemente y hacías todas las cosas como debían ser, nada te garantizaba la salvación, que al final de cuentas, pues Dios sabrá, ¿verdad? Entonces, por eso te tienen tan controlado y tan metido ahí constantemente. ¿Cómo era, por ejemplo, cómo te contaban que era la salvación y cómo te contaban que era el infierno? Porque me imagino que te ponían un miedo constante al infierno, a la condenación, era, no sé, a nosotros, bueno, yo que crecí como católico, era, es un lugar con llamas y un diablo horrible va a estar así. ¿Cómo era? O sea, ¿a qué le tenías miedo? ¿A qué le tenía miedo Dafne a los 6, 7 años cuando le decían, eres una impía? No le digan a sus hijos ese tipo de palabras, por favor. Cuando decían, ¿qué era lo que venía en tu cabeza? ¿A qué le temías? Hablaban con un texto bíblico que decía como ahí será el miedo y el crujir de dientes. Ay, sí, Y sí. decían que el infierno podía ser frío o podía ser caliente, que eso todavía no lo sabíamos, pero que definitivamente no iba a ser agradable como estar a los pies de Dios, que cuando íbamos a estar con Dios íbamos a estar cantando alabanzas eternamente. Y yo decía, ay, qué aburrido. Sí, sí. No comen, no bailan, no solo cantando nada más. El premio era ese, ¿no? El premio era estar a los pies de Dios, era estar Sí, cantando sí, feliz como en las sí, nubes, a lo mejor con él, ¿no? ajá, L- muy irreal todo. Sí, parecido a lo de los católicos, parecido. De hecho, porque sí, de hecho, la luz del mundo está basada, repito, pueden ir a ver el episodio, pero es básicamente la religión católica, evangélica, con varios cambios y muchísimos errores. ¿Cómo es bueno, siguiendo con lo de los niños o sea, llorabas de que no tenías este miedo Dios, no creo en ti, te estoy hablando, le estoy hablando. De verdad, de entrada, qué gesto de inteligencia gigante, porque de niño, un niño dice, sí, Diosito, estoy contigo a lo mejor, pero el hecho de que te cuestiones eso, eso creo que es
señal de lo que ocurrió después, Mira, ¿no? De que yo está le muerto. preguntaba a mi mamá, porque yo no entendía, la existencia de Dios para mí no era lógica. Y entonces yo preguntaba a mi mamá y le preguntaba y le preguntaba, y toda insistente, ¿verdad? Y entonces ella un día me agarró como una tapa así redonda de una sal y me dijo, es que Dios es como esta tapa, usted no sabe dónde empieza y dónde termina. Y yo, ay, mi mamá no sabe nada, no le vuelvo a preguntar. Pero resulta que mi hermana mayor, como que ella era un poquito más rebelde y a ella empezaron a acosarla muchísimo. Entonces la humillaban públicamente, la pasaban al frente venían ministros de otras iglesias con cargos más importantes, le hacían oraciones, le hacían la unción, ¿verdad? Que le ponían como aceite en la frente, decía que tenían demonios, la humillaban y la trataban súper mal, siendo una niña. Mi hermana es 1 año y 9 meses mayor que yo. O sea, O sea, también es muy cuando esto pequeña. pasaba, ¿ya cuántos años tenía? Como, Podríamos tener, ella podría tener unos 9 años, digamos. ok, Ujú. Todavía muy este, pequeños, o sea, mi mamá se enojaba porque mi hermana jugaba y era una niña, porque se ponía a jugar con muñecas y ahora uno ve eso, incluso mi mamá ahora, porque ya mi mamá incluso salió, y vemos como para atrás y es algo de terror. Ahí incluso me acuerdo que nos ponían a hacer ayunos. Yo, bueno, tengo una úlcera gástrica, gloria al Señor, Gloria al Señor cada vez que vas al doctor. porque los ayunos he escuchado como que en otras iglesias el ayuno consiste como en agua y pan. En la luz del mundo no puedes siquiera tomar agua. Yo ayunaba, no comía, no tomaba agua hasta mediodía. Desde que me levantaba, a mediodía ibas a presentar el ayuno al culto, claramente, y luego te volvías a comer a la casa. Y entonces, sí, a raíz de eso yo como que desarrollé ahí una úlcera gástrica y gastritis y todo, ¿verdad? O sea, todo esto siendo una niña, tú, ¿no? Siendo una niña, se 6, suponía 7, 8. que los adultos lo hacían, pero a mí me pusieron, me acuerdo que mi primer ayuno fue como hasta las 9 de la mañana, pero estaba súper pequeñita. Incluso en ocasiones que me revelaba y no iba al matutino, que era la oración de 5 de la mañana, llegaba mi padrastro y me decía, es que usted no desayunó, si no le dio desayuno al alma, no tiene derecho a que su cuerpo desayune, porque para ellos era más importante esto de la iglesia, ¿verdad? Entonces sí, era como bastante el acoso en sí, en Como, toda ajá, como la presión o el estarte como... Ujú. Sí, sí, es acoso, es maltrato, es maltrato, no está mal. Sí, ¿Cómo, para manipular. ajá, qué era lo divertido siendo una niña de la luz del mundo, estando en la luz del mundo? O sea, no sé, ¿a qué podías jugar o qué podías ver en la tele? ¿Qué, No. qué era una tele? Te preguntabas a esa edad. No, no, sí, sí tenía tele en mi casa, pero no nos dejaban ver. Veíamos televisión cuando no estaba mi padrastro, porque es que él era el estricto, él quería llevar todo, porque yo entiendo que hay gente que tal vez me escuche y dice, no, es que ahí no es así, no es tan así. Pues últimamente todo es como un poquito menos estricto, pero incluso en mi casa era de lo más estricto de todos, o sea, eran así, cumplían al pie de la letra. Entonces, mi mamá era un poquito más flexible, como ella antes era mundana, entonces ella sí nos dejaba un poquito más, pero yo no escuchaba música porque solamente en la luz del mundo eran cantos, alabanzas, si querías escuchar, escuchabas cantos, pero de la misma iglesia, no de otras iglesias, de otras no, solamente los del himnario de la luz del mundo. Podías, a ver, Em, entonces sí, música no. Televisión a veces sí veía, pero cuando estaba mi mamá, cuando estaba el señor casi nunca veíamos nada. Teníamos un coro, en algún momento en la iglesia se hizo el coro, entonces yo era parte del coro y de hecho hay alabanzas que dice que el temita es de adoración, entonces ellos que dicen que no adoran, en realidad sí. E incluso para los mismos apóstoles hay cientos de cantos dedicados a los apóstoles, a ellos, ¿verdad? A Nazón, a Samuel, Eh, y a Aarón. para los que no como que sepan, a lo mejor los apóstoles son estos, Líderes. en el actual es Nazón Meraquí Joaquín García, y su padre es Samuel, y el anterior igual lo mencionamos, no recuerdo el nombre, que es como la misma familia que ha estado allá, ¿no? En fin, bueno, yo iba al coro, era parte del coro, y en algún momento se hizo un coro de la zona sur de Costa Rica,
y grabamos un disco. Este disco teníamos que ir a ensayar todas las semanas, nos reuníamos todas las personas de la zona sur con nuestros recursos económicos y ensayábamos, pagamos el disco de la forma más profesional posible porque iba para el apóstol y claramente al apóstol solamente se le puede dar lo mejor de lo mejor y todo eso lo pagábamos los miembros del coro. También hacían encuentros de jóvenes, que era como el retiro espiritual que llaman, Ajá. pero acá era el encuentro de jóvenes, que era como un Tinder más bien, porque en ese entonces, cuando yo estaba en Costa Rica, todavía se podían casar los menores de edad. Ya ahora por dicha no, ya se aprobó una ley que ya no, pero en la luz del mundo los casan súper rápido, o sea, usted puede noviar 3 meses con alguien y después de ahí le dan 3 meses para que prepare la boda. Entonces, sí, así que inicia a conocerse, incluso hay muchos casos en la luz del mundo que usted dice quiero casarme y otro muchacho de por allá también quiere casarse y entonces, los casan y ya, eso es todo. ¿Quién Y elige ese, el pastor en turno, algo así, de la iglesia? Es el que dice, tú con tu, va. Más o menos, como los ministros como de alto cargo, y hay varios tipos, están como los obreros, los encargados, los diáconos, los pastores, y ya luego como en México están el Consejo de Obispos y ya el apóstol. Entonces en Costa Es- Rica sería como el pastor, digamos, que es el alto más rango. que Sí. el que está en cada iglesia es un pastor, como en muchas El que está iglesias. en cada iglesia se llama encargado. Creo. Después el que tiene poder sobre el encargado se llama diácono. Y el que tiene poder sobre el diácono se llama pastor. Ok, ok. Ajá. Entonces, pero incluso en México se da mucho que el apóstol nada más casaba a desconocidos que nunca se habían visto. Yo conocí personas que eran pastores, que eran ministros en mi iglesia y eran personas que nunca, o sea, que se conocieron cuando se casaron, el día de la boda, así, porque el Wow. apóstol los casó y esos eran matrimonios benditos porque los había hecho el apóstol y como el apóstol no se equivoca, entonces eso era verdad. ¿Cómo? Bueno, Ok. entonces, bueno, en estos, ya me voy por las ramas siempre. En No te estos preocupes. encuentros de jóvenes, lo que hacían era adoctrinar claramente y al final, bueno, hacían como algunas actividades para que los jóvenes se conocieran entre ellos, para ver si después se querían casar y al puro final hacían como como recluir, digamos que para el ejército, que decían que los que querían ir a la obra, que querían ser obreros, que pasaran al frente y que se anotaran. Y eso significaba que si usted se anotaba, luego tenía que ir a su casita, recoger sus cosas y que te mandaran a la obra a predicar a cualquier parte donde se les antojara. Cuando dices la obra, no sé por qué pensé que los mandaban a construir como templos o algo así, No, porque en algún momento sé que lo hacen. O sea, esa obra era ir o sea, van de puerta en puerta, a decir, sí, en casas. Ajá, eso es ir a la obra. Y hay un montón de jóvenes que se apuntan a eso. es como un honor, ¿no? Lo ven así como algo grandísimo, Ujú. como un... A mí me pasaba que, bueno, nos mandaban a predicar. Yo iba, pero como yo no era muy ágil, entonces iba con otros adultos a predicar, entonces se hacía como la jornada de predicación y entonces eso era. Entonces yo todavía con mucha más vergüenza porque a veces iba y justo era como algún compañero del colegio y yo, ay, no puede ser. Entonces sí, como que me apenaba mucho. Incluso a ver qué más hacían ahí. Ay, no les bastaba con hacer los cultos de 3 veces al día, los sábados había estudio de jóvenes y entonces eran como una prédica exclusivamente para los jóvenes de 14 a no casados que fueran a recibir eso, ¿verdad? Porque es que el adoctrinamiento en la secta es constante, es de todos los días y por eso se habla de que es un lavado de cerebro, porque tanto se meten en tu cabeza que después ni siquiera cuestiones. Volviendo un poquito a cuando estabas más chica, cómo te hacían ver o cómo te hablaban de niña del apóstol? ¿No? Que en tu caso empezaste con Samuel, no sé si te tocó como el cambio de Samuel a Nazón o no. No, ya cuando llegó Samuel, yo estaba 3, 4, Nazón, yo estaba 3, 4 años de haberme salido, pero siempre nos decían que
Me acuerdo que una vez nos dijeron que Samuel era nuestro papá, entonces que teníamos que decirle papá Samuel. Incluso personas adultas, ¿verdad? No solo niños, todo era papá Samuel. Yo nunca le dije así porque sentía muy extraño, pero sí, hasta ahí alabanzas y cosas así de que hablan de papá Samuel. Pero sí, era como la máxima autoridad en la tierra, que solo teníamos esperanza de salvación gracias a él, que sin él no había nada, que no sé, como que la tierra se movía gracias a él, que él podía parar el sol, que él podía, todo, o sea, es que es Tenía un Dios, poderes, es, ajá, un dios. ajá, hablaban de que es omnipotente, omnisciente y omnipotente, que él podía estar en cualquier parte del mundo cuando se le antojara, ¿verdad? Entonces, O sea, eh, de niña te hacían creer que esta persona, este apóstol, que vamos a ponerlo de alguna forma para los que no sepan mucho, es como, sería como el papa, a lo mejor, de la iglesia, tenía poderes, ¿no? Tenía, ujú, no solo era como el elegido de Dios, sino que podía, era superior a todos ya sí. sobrenaturalmente. En, en esta secta nos decían, bueno, muchas veces nos hablaron de que en la Biblia hablaban de dos apóstoles después de los dos apóstoles de Jesucristo. Y al parecer, entonces, uno había sido Aarón, el papá de Samuel, y el segundo había sido Samuel. Entonces, me acuerdo que en una santa cena, Samuel dijo que todos fueran de blanco a la Santa Cena y que esa Santa Cena todo el código de vestimenta era blanco. Entonces todo el mundo estaba a la expectativa, ahora sí nos va a llevar Diosito, ya este es la última Santa Cena, que hay que estar preparados y no sé qué. Pues bueno, no pasó, pero lo que pasó sí fue que al tiempo cuando Samuel se murió, ya yo me había salido, ¿verdad? Yo tenía como 3, 4 años de haberme salido y resulta que el señor se murió como a las 5 de la mañana. Y ya yo tenía a mi hijo pequeñito, estaba recién nacido. Y me llama mi mamá, que todavía estaba en la secta, y me dice, se murió el varón de Dios. Y yo, ¿y ahora qué? Prepárese, póngase las manos de Dios y esperemos a ver qué va a pasar. Y yo se va a acabar el mundo. Ahora sí, y yo apenas había amanecido, no me había bañado, no había hecho nada. Y no hice nada en todo el día. Yo sentía que se iba a acabar el mundo. Yo sentía que si yo abría el tubo para bañarme, la llave para bañarme, me iba a caer ácido. Y yo decía, yo no me puedo morir porque aquí está mi bebé, ¿qué va a hacer ¿Qué hasta que va? llegue alguien más? Pero No me bañé. esto, esto, esto te pasó ya fuera de la Ya secta, ¿no? fuera, ajá, a A cu- a- pesar de a que lo- yo no creía, porque era tanto el adoctrinamiento y tanto lo que se mete en tu cerebro que es absurdo. Yo sé que es absurdo que yo diga que yo no creía y que todo esto, pero es que tanto tiempo te están diciendo una cosa y te hacen creer que la que está mal eres tú, que después pasa algo y ni siquiera te da, es como la reacción, ¿Cuántos años, cuánto lo tiempo diable. tenías de haber salido de la secta? ¿Si era bastante tiempo ya o no? Sí, como 3, 4 años. Yo Y me aún salí a así, los 16 y ahí ya tenía 20. y quedaba latente todavía ese miedo de que te Mm. habla tu mamá, se murió el varón de Dios. Tonto No, honor de qué. y fue muy fuerte porque en la secta te dicen constantemente que si te sales, van a pasar cosas malas en tu vida, que solo cosas malas pasan fuera de la secta, que si son las 6 de la tarde, por ejemplo, y no estás en la iglesia, te puede pasar algo y te vas a ir al infierno porque no estabas donde deberías estar. Siempre te inculcan como que algo malo te va a pasar, que si te sales no puedes por nada del mundo hablar mal de la iglesia porque solo va a traer maldición para ti y menos hablar del apóstol porque cualquiera que hable mal del apóstol es maldito. Entonces todas las maldiciones me vienen para sí. Este, Entonces, claro, yo hasta ahora estoy hablando. Yo con esto no hablaba. Incluso yo iba a terapia y medio tocaba el tema, pero como que ni la psicóloga me daba mucha pelota, ni yo entendía que realmente como la mayoría de mis problemas y ansiedades venían de ahí, de que algo me iba a pasar. Y claro, si tú estás constantemente pensando que algo malo te va a pasar, andas nervioso y se te cae algo, o te caes, o te resbalas y te golpeas y dices, ay, esto me pasa por esta razón. Aunque sea inconscientemente, porque yo muchísimo no asocié a que era porque estaba fuera de la iglesia, simplemente era, es que a mí siempre me pasan cosas malas, y es que siempre me pasan cosas malas. Y era eso, porque y también, bueno, otra cosa es que en la secta toman todas sus decisiones.
si tú quieres ir a visitar a tu familia, tú tienes que pedirle permiso al pastor de tu iglesia local, tienes que pedirle permiso para que te deje ir. Si él te dice que no, no puedes ir. Y si vas en desobediencia. Entonces, incluso si vas a entrar a una carrera universitaria, te dicen que les preguntes, porque ojalá que lo que estudies sea para servir en la iglesia, que te sirva para ayudar en la iglesia de alguna forma y no sé qué. Entonces, y como que ellos te controlan tu vestimenta, tu forma no sé, de hablar, de lo que consumes, no sé, controlan tantas partes de tu vida que cuando sales no sabes decidir. Entonces, claro, empiezas a pegar con pared y a tropezar y a tomar malas decisiones porque no estás acostumbrado a decidir, siempre han decidido por ti. Ya para cerrar un poquito la parte como de la infancia, medio adolescencia, entonces, tú eras parte de la Luz del Mundo, pero estudiabas en un colegio ¿eras la única chica de la Luz del Mundo allá o había más gente de No, tu? habían las otras chicas que eran también de la Luz del Mundo, pero éramos grupos no tan grandes, pero el pueblo no era grande tampoco, o sea, solamente había una escuela, o sea, local, como unas 2 escuelas por ahí y un colegio. ¿Cómo fue como tu interacción como niña o adolescente de la Luz del Mundo con el otro mundo? O sea, ¿tenías amigas que no eran de la fe y cómo, no sé, a lo mejor ya dijiste que como que te mantenías un poquito alejada, pero ¿te causó algún problema más que nada social a esa edad, el ser así, el ser Sí, de la luz? yo pasaba mucho solita, me considero un poco asocial por eso, porque no me gustaba, no sentía que tenía la responsabilidad de estarles invitando a la iglesia y yo no me sentía cómoda con eso. Entonces, bueno, en el colegio solo tuve 2 amigas, así como de verdad, pues yo podía hablar con cualquiera, pero siempre me inculcaron que no eran mis amigas, que habían amistades, pero que las amistades, si no eran de la iglesia, no eran tus amigas. Entonces, yo tenía como mis 2 amigas que eran con las que más me llevaba y todo, y a una de ellas yo una vez sí le comenté como un poquito más, y eso que fueron a la iglesia porque me obligaron y todo, ¿verdad? Pero sí me afectó mucho socialmente porque justo en esto mismo de los gustos, que no me dejaban salir con ellas a ninguna parte, digamos, solamente mi vida era ir a estudiar y volver a la casa para alistarme para ir a la iglesia. Esa era mi vida social. ¿Cómo era tu día, punto, de aproximadamente entre los 8 y 10 años, que es como de niño eres muy activo? ¿Cómo era? ¿Despertabas escuela? ¿Cómo eras el día de Daphne en Ujú. esa Bueno, época? a esa, digamos que Daphne se despertaba como a las 4:50 de la mañana, se cambiaba rápido, iba al matutino, que es la oración de las 5. Ah, ok. Se llama matutino, ajá. A las 5 de la mañana tienes que ir a la Sí, iglesia. es lo que te digo, ibas 3 veces al día, a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, todos los días, no ¿Cómo era? había feriado. ¿Qué hacías cuando llegaban? ¿Era rezar? ¿Era cantar? Sí, primero te hincas y cuando llegas y luego ya empieza el que preside, ¿verdad? Y te pide otra vez que vuelvas a orar. Luego te levantas, cantas una alabanza apostólica, luego te hincas para orar por el apóstol, luego te levantas, cantas otro canto, te vuelves a hincar para orar por los ministros encargados y todos estos, ¿verdad? Luego te levantas, cantas otra oración, otra canción, te hincas ya para despedirte y que te vaya bien en el día. ¿Eso cuánto duraba? Era En el aproximadamente. matutino aproximadamente media hora, a las 9 de la mañana aproximadamente media hora también, y a las 6 de la tarde depende del día, porque normalmente era como una hora de 6 a 7, pero habían días especiales que eran los martes, los jueves y los domingos, y ahí duraba aproximadamente 2 horas. Porque eran especiales, había como algo más. Porque sí, la gente pasaba a cantar. Entonces hacía todo esto que te dije primero, luego había el servicio especial, que era que las personas pasaban a recitar un salmo o a cantar una alabanza, lo que sea, ¿verdad? Y luego se terminaba eso y seguía la parte de la prédica. Ok. Bueno, volviendo a tu día, después del matutino a las 5:30 de la mañana, ¿ya te ibas al colegio? Ajá, me iba a alistar para irme a estudiar, ¿verdad? Y de ahí volví a la casa y jugaba como solilla, no tenía mucho juego. Realmente mis juegos eran como hacerle ropa a las Barbies.
Y ya, me acuerdo que yo me encantaba leer, me fascinaba estar leyendo libros de cuentos y novelas y de todo. Y me regañaban, me decían que para qué leía eso, que porque mejor no leía la Biblia. Entonces, igual no hacía caso, porque siempre han dicho que yo soy una rebelde y todo, ¿verdad? No, nunca he sido como la más querida por eso, porque no me daba la gana, no, o sea, no hacía caso. Yo seguía leyendo mis novelas infantiles y mis cuentos y mis cosas, y igual en la iglesia, como eso me aburría tanto, llegaba y leía la Biblia, pero era porque necesitaba estar leyendo, porque era muy aburrido estar en el culto todos los días. Igual es una pregunta muy random, pero ¿recuerdas qué cuentos te gustaba leer a esa edad? O sea, por qué cuentos o novelas infantiles cambiabas a Dios en ese tiempo? Bueno, estaban los de pantalones cortos y pantalones largos de Lara Ríos. Ah, sí. Eh, Me gustaban cuentos como de la Segunda Guerra Mundial o cosas así. em, Poesía como de Poe. Em, Había un libro que me encantaba que mi mamá lo regaló. Yo lo Ah, estaba leyendo y lo peor es que no me acuerdo cómo se llama, me acuerdo que tenía una casita al frente y era lindísimo, era rojo y yo lo estaba leyendo y mi mamá lo regaló y ya no lo pude seguir leyendo y me duele tanto porque no lo volví a leer ¿no nunca recuerdas más. el nombre o algo así que te diga No, tu no, no, mamá a lo mejor? Oye, ¿a qué edad leías a Poe? Este, como a los, ¿qué? 9 años. Es que en mi casa habían libros, no, bueno, pero, entonces este, ok, ok. yo Entonces, leía prácticamente todo lo que caía en mis manos. Me leí toda la biblioteca de la escuela. Cuando entré al colegio empecé a leer lo que había en la biblioteca porque era como una necesidad de estar leyendo siempre. Siempre me ha gustado leer. bueno, y ahora ya escribes, que es lo más fantástico. Y vaya, y pues, me sorprende un poco porque, pues, igual a mí me gustaba Poe, pero lo empecé a leer ya como a los 15 años, ¿no? O sea, a los 9 estaba todo menso leyendo El Hombre Araña, alguna tontería así, no sé, y tú a Poe, qué Me grande. pasaba que con mi hermana, como ella es mayor que mí, entonces la ponían a hacer lecturas y yo también leía todo eso porque yo quería leer. Este, Y sí, bueno, ya después la tarde de alistarse para ir a la iglesia y ya. y es igual rezar, hincarse, pararse, hincarse, rezar, cantar, hincarse, era como Sí, pero en militares, las ¿no? tardes era una hora completa, porque era media hora de eso que se llamaba consagración, que esa era esa primera parte, y la segunda parte era de que te hablaban de lo que habían hablado el domingo, que el domingo ibas de 10 de la mañana a 12, 12:30 de la tarde, que Okay. era una prédica muy larga. Cuando, bueno, en tu caso sería Samuel, yo puse aquí en las preguntas de Nazón, pero ¿cómo tú sí creías lo que decían? O sea, cuando te decían Samuel tiene poderes y puede parar el sol, ¿qué pasaba en tu cabeza? ¿Qué dices? No. O había como pues igual y sí. Y, Sí, ajá. Yo era incrédula, pero no podía probar que yo que tenía razón. ese señor no puede Entonces, mover el sol, pero no puedo probarlo, pero estoy segura de que no. Así era. sí, sí, a mí me pasaba mucho eso, pero es que tanto el adoctrinamiento constante, que usted decía, ¿y si sí? Yo cambié mi fiesta de 15 años por ir a México. Ir a Así. México era ir a la hermosa provincia. Obviamente, como yo era descarrilada, también pasé y me fui a otros lugares a visitar México, pero, pero no muy lejos de la hermosa provincia, porque igual tenía que estar. Pero, pero sí, era como mucho de lo mismo, porque era todos los días, imagínate todos los días de tu vida, lo misma rutina. Y así fue, entonces yo no creía, pero yo sentía que la que estaba mal era yo por no creer, porque yo creía que, bueno, puede que sí sea cierto, pero yo no creo, entonces yo soy la que está mal, yo soy la del problema. ¿Cómo fue tu visita a México, tu primera visita a este bello país? O sea, estuvo mínimo divertido, aparte, o sea, obviamente lo de la iglesia supongo que no, pero se tocó pasear un poquito. ¿Cómo fue? Cuéntanos eso. Me gustó mucho porque fui sola, Ah, bueno, con gente de la iglesia, pero no fue mi mamá ni mi padrastro, entonces fui como solilla con gente de la iglesia. Y fue mi primer viaje en avión, estaba chiquitillo, ya tenía 15 años, entonces era toda una experiencia salir del país y wow. enfrentarme a eso, culturas nuevas, la comida, no me gustó el mole, perdón. Ah, no, ¿cómo así? Pero Qué más comiste? ¿Recuerdas qué comiste en esa primera vez?
Mm, ay, a Taquitos, ver. supongo que sí. Sí, Hay algo que no puedan comer. Digo, igual es, perdón por la pregunta no, abrupta, no. pero pueden comer de todo, La ¿no? comida sí, no, no hay ningún problema. Más bien en algún momento había escuchado como a un pastor predicar de que ser vegetariano no estaba bien porque Dios había puesto los animales en la tierra para eso. Pero creo que fue ese pastor porque yo creo que más nadie ha hablado de eso. Como que estaba muy enojado. Está muy enojado con los Era un viejito vegetarianos. que pasaba lleno de chichas. Entonces, ¿cómo Pero cambias tu, sí les prohíben como las bebidas alcohólicas y Ah, sí, todo. voy a preguntarte, ¿pueden tomar café, alcohol, nada de eso? Alcohol no, café Café, sí, porque sí. sí, Latinoamérica. Ah, pues sí. ¿Cómo fue cambiar tus 15 años por un viaje a México? Igual ya mencionaste que a lo mejor no sé, querías tú una fiesta de 15 años, te obligaron. No, para mí fue una estrategia porque yo no tenía amigos. Enti- Y en todo caso, si tenía que invitar a alguien, iba a ser con base a las cosas de la iglesia. Entonces yo me sentía cómoda con eso. Entonces preferí el viaje porque sentí que era una experiencia y podía hacerlo. Entonces, ¿Cómo iban a ser? ¿Cómo son los 15 años en la luz del mundo? ¿Cómo iban a ser tus 15 años? no hay 15 años, Ah. son 14 años. A los que- Porque los 14 años es cuando cumples como la edad en la que puedes decidir, falso, porque esa edad uno es un bebé. Pero es en la edad en la que puedes decidir. Entonces, cuando cumples años, viene un ministro especial y tú te presentas ante la iglesia. Y bueno, mucha gente como que le hacen chicas, he visto chicas que se visten como de novia y eso Ujú. es como para presentarse ante Dios como una concubina y no sé qué, ¿verdad? Todo turbio. Pero sí, les hacen como una presentación y llegan y los papás la entregan y dicen como hija o hijo, yo ya te guié hasta acá, te di como, no sé, te traje a la iglesia, te enseñé el camino, ahora te toca a ti seguir con estas enseñanzas y ahora yo te entrego y es cuenta nueva, digamos, de aquí en adelante tú eres el encargado de tu salvación. Y si no, pues sí, ya te vas al infierno, pero por tu culpa, porque ya ellos te Ya, enseñaron, ¿verdad? yo llegué hasta acá, ahí tú, si te condenas es tu culpa. Y Los tú dices también, tú tienes que decir, porque a mí también me presentaron, pero yo fui así como, porque como yo no hice fiesta, entonces igual toca hacer el procedimiento y entonces uno dice que, bueno, como que agradece a los padres por haberle enseñado la verdad y el camino y no sé qué, y que uno se compromete en seguir ahí. para los que estén escuchando, te contaba creo que hoy que, en que estaba investigando un poquito aquí resulta que aquí en Mérida, en Yucatán, hay varias iglesias de la luz del mundo y ahí tienen grupos de Facebook que modernos, o tienen páginas de Facebook. Y justamente me tocó ver la presentación de una chica, que sí es cierto, decía, sus 14 años presentamos a tal persona, y me tocó ver igual uno de unos jóvenes, pero me sorprendió y me llenó de tristeza la cara de la niña. La cara de la niña tenía como un vestido como de novia, tienen, ¿cómo se llama lo que se ponen en la Tiara. cabeza? La tiara, Ah, la chalina. la chalina que tienen Sí, de ajá. señora de 50 años y un vestido, pero la mirada, porque además tenía el tapabocas, creo, por cuestiones de salud, y la mirada de la niña era tristísima, o sea, era una tristeza que pasaba a la computadora y decía, chin, esa niña no es feliz, y sepa, ahora sí que sepa Dios, y o ironía, qué es lo que está sufriendo, ¿no? Ujú. Cuando a mí me tocó bautizarme, no tuve opción, porque a mí me dieron la opción. A mí me acuerdo que mi padrastro llegó y me dijo, usted tiene la decisión de bautizarse o no, porque en la iglesia todo es voluntario, pero en mi casa yo no voy a mantener mundanas. Entonces era como, si no te bautizas, te vas de la casa. Entonces, ¿y qué hace uno? No quiere problemas, uno no sabe qué hacer Sí, con 14 ya, años, me bautizo, que es un chapuzón, ¿verdad? sí, ya, total, ajá, está bueno, voy, no, no, Sí, igual en esta secta también está esto de recibir el Espíritu Santo, que es como hablar en lenguas y todo eso, ok. y todos tienen que recibirlo, porque si usted no lo recibe, pues también usted va a hacer el infierno. En la luz del mundo es muy difícil alcanzar la salvación, porque por más que usted haga muchas cosas, cualquier cosa es una traba, ¿verdad? Entonces usted es como un requisito, es como el sello que le dicen, que para usted poder entrar al cielo necesita, aparte de creer en el apóstol, recibir la promesa de estar bautizado y tener la Santa Cena. La Santa Cena, es como La Santa Cena es como, digamos,
¿Cómo es esto que hacen en la católica, que toman vino y pan? Igual me equivoco, la consagración, cuando te dan la Sí, hostia y tomas, te sí, pero en la Santa presentamos. Cena, en la Luz del Mundo, no es tan común. Lo hacen por allá una vez al año. Bueno, en México una vez al año y en otros países no sé, protocolo cada como 3 años. No es tan común en realidad. Ok, ok. Este, que se me fue lo que te iba a preguntar, pero entonces a los 14 años te presentan, vienes a México, eh, digo, y no sé, igual te tocó ver más allá de la luz del mundo, ¿no? Aquí en México, ¿crees que eso como que ayudó un poquito a plantar Ujú. una semillita de, oye, hay más aquí en el exterior, hay gente que no cree, me quiero esto, no quiero estar viviendo en esta secta? Yo realmente ya sabía que había más cosas en el mundo. Este, y me gustaba, y es que ese era el problema, que a mí me gustaba, que yo me sentía avergonzada de ser parte de la secta, porque yo quería hacer todo lo que las demás personas hacían. Yo quería escuchar música. Yo me preguntaba, ¿cómo la gente conoce música nueva? No entiendo, ¿cómo la buscan? O sea, para mí no cabía porque yo no escuchaba música, yo no escuchaba radio, yo no entendía cómo las personas aprendían una canción que había salido ayer. Entonces, ¿Cómo? para mí eso era como otro universo, porque yo no entendía cómo hacía la gente para saber esas cosas. En serio era algo como muy, muy sorprendente. ¿Cómo, cómo- ¿Recuerdas qué cosas te choquearon o qué cosas dije, como esto de la música? Oye, ¿por qué estas personas visten así o por qué no están rezando? ¿Qué choques como, llamémoslo, Yo eso culturales lo tuviste? sabía, porque en la iglesia se habla mucho de los que no están en la iglesia. Entonces es como, bueno, nosotros hacemos esto por esto y esto, porque eso dice en la Biblia. Entonces, todos los domingos hay un tema diferente, como en la católica creo que también. Pero entonces en un tema hablan de bautismo, en otro domingo hablan de avivamientos, en otro domingo hablan del velo, o la chalina. En otro domingo hablan de los diezmos, en otro domingo, y así se va. Entonces es una cuestión constante que del matrimonio, que, bueno, de todo, todo, todo. Entonces, digo, uno sabe por qué de cada cosa. Lo que me da mucha pena es que la gente ahí cree y mucha gente hace las cosas porque realmente cree que están haciendo bien, que si siguen eso al pie de la letra se van a salvar porque le tienen tanta miedo al infierno. Y yo recuerdo que cuando yo salí, yo dije, ay, últimamente me voy al infierno, ya sé que no me voy a salvar ahí porque igual no creo. Entonces, no importa, me voy al infierno tranquila, sabiendo que por lo menos viví la vida. Muy sabia decisión. Pues vamos un poco con esa parte entonces. ¿Cómo fue tu salida de la secta? ¿Qué fue lo que pasa? ¿Qué fue lo que ocurre? Que dices, ya no puedo estar aquí. Me comentabas que tu hermana creo que se había ido un año antes, ¿no? Ujú. Sí, ¿Cómo? mi hermana ya se había ido, pero lo mío fue a raíz de una situación de abuso. Y a mí me dio miedo, yo le pregunté a mi mamá como, hey, entre esta persona y yo, ¿a quién elige? Sin contarle la situación, porque yo sabía cómo era de Mm. complicado todo. Me dijo, obviamente a él, y ahí me dio la explicación, y yo, ok. Y entonces yo dije, pues llamo a mi papá que no conozco, porque no lo conozco como desde que tengo 1 año de edad, ¿verdad? Y entonces pues busqué y lo encontré y me fui. Y pues obviamente era un papá ausente, entonces tuve que irme de ahí otra vez y me fui para donde mis abuelos. Entonces, era muy extraño que yo me despertaba siempre antes de las 5 de la mañana y quedarme así en la cama sin saber qué hacer, porque en ese momento debería estar en el culto. Y era como, ay, qué rico, aquí entre las cobijas, ¿verdad? Pero era como también eso, como qué pereza, porque ya no puedo dormir más. Pero llegaban las 6 de la tarde y me daba ansiedad, y yo no sabía qué era ansiedad lo que yo tenía, pero yo me movía para acá y para allá y no sabía qué hacer. Y en el tiempo entre las 6 y las 7 de la noche, yo no sabía qué hacer. No tenía una rutina tan establecida por tantos años que yo no sabía qué hacer con ese tiempo porque no sabía en qué ocuparlo. Me tomó mucho tiempo en sentirme cómoda siendo esa hora. Ojalá un domingo. Era algo horroroso porque el domingo era casi que todo dedicado a la iglesia. Entonces yo nunca hacía nada un domingo.
Entonces, llegar un domingo y usted no estar en la iglesia, y era como ese miedo de algo me va a pasar porque no estoy en la iglesia. ¿Cómo fue, por ejemplo, ya que sales, el empezar a hacer o encontrarte con cosas mundanas, como dicen ellos, como ver la tele? ¿Recuerdas cuál fue la primera canción que es no de la iglesia que escuchaste o alguna de las primeras canciones de la iglesia? Bueno, la primera canción no, pero la primera banda fue Foo Fighters. Yay, qué bueno. Y ya, y ya después Nirvana, y ya entonces me empecé como a expandir, pero al principio era como que solo Nirvana y Foo Fighters, y ya, y entonces ni siquiera sabía cómo buscar más música. Co- Era co- muy, muy extraño. Eso fue tú- porque me lo pasaron al Como, teléfono. conoces este grupo, te va a gustar y tú, o sea, igual es un cambio drástico, ¿no? De Es que alabanzas sabes a que en la guitarrazos. adolescencia, cuando uno se está conociendo con alguien, te preguntan, ¿y qué música te gusta escuchar? Y yo, ah, no, yo no escucho eso. Entonces ya como, ay, tienes que escuchar esto. Y entonces ya me lo pasan y así fue como empecé como ya a escuchar A música escuchar. de verdad. Porque la música que pues yo sí sabía que existía música y por allá otras cosas, ¿verdad? Pero no era como que yo podía escucharlas o que tenía acceso a ellas, sino como que tal vez estaba en algún lugar y sonaba o iba al supermercado y en el supermercado había Sonaba. música, ¿verdad? Pero no era algo cotidiano en mi vida. Con lo de las ¿Recuerdas? faldas, ah, ¿A qué vas a pero lo de las ¿recuerdas qué fue, qué cosa experimentaste por primera vez que dijiste, wow? No sé, a lo mejor de ponerte una falda, de que ya no usar esos faldones que usabas, de repente, no sé, unos shorts o una falda un poco más corta, o sea, la sensación de qué es esto, es libertad. ¿Recuerdas a qué mí fue? me pasó 8 años para volverme a poner un vestido largo, una enagua larga, porque las enaguas ahí son hasta los tobillos. Y ya yo no quería que me asociara la gente de que yo todavía iba a la iglesia. Entonces yo buscaba que no me asociaran de ninguna forma. Entonces yo dejé las enaguas. Hasta hace poco es que otra vez volví y me encantan. El problema es que me encantan ahora, pero porque es mi decisión. Ahora yo decido qué ponerme. Nadie me lo está imponiendo. Pero sí era como, sí, y entonces me ponía unos shorts súper cortos que se me salía la punta de la nalga, porque rebelde, ¿verdad? Y no sé, como que todo era muy diferente, como ya poder salir y, no sé, y el domingo hacer una actividad o que ir donde una compañera del colegio. Solamente pasar el rato, ¿verdad? Porque antes era solamente condición de estudiar y que fueran a mi casa. Y ahí era ya como nada más porque sí, para pasar el rato y porque está bien. No sé, y muchas cosas, o sea, muchas cosas cambiaron. ¿Te alejaste mucho en cuanto, o sea, de donde estabas viviendo, donde estaba la iglesia, con tus abuelos, sí fue una distancia muy grande, sí fue una separación total o estaban cerca? Sí, era como, bueno, como 1 hora y 20 minutos, algo así, pero ahí también había iglesia, en el Ujú. pueblito de mis abuelos también había iglesia. Y mi mamá cuando iba a visitar, entonces también iba a la iglesia de ahí, porque la condición es esa, como le pides permiso al encargado de la iglesia, él te hace una carta que No, tienes que írsela a presentar al encargado de la otra iglesia para que sepa que usted va en orden. En orden es que dentro de los límites de la iglesia, ¿verdad? Entonces, sí, mi mamá a veces como que me decía que la acompañara y así, pero ya yo no quería, o sea, ni mi hermana, mi mamá me llamaba a veces a decirme como que, ay, cariñita, Dafne, vamos a la iglesia, vayan, que no se le olvide que Diosito y que aquí, que allá, ¿verdad? Pero no, ya uno como que, ok, incluso con mi hijo me pasaba mandando nombres bíblicos y que y que este otro, pero listas todo el embarazo. Hasta que un momento yo le dije, vea a mi mamá, ya usted tuvo 3 hijas y les puse el nombre que usted quiso. Déjeme a mí ponerle los nombres que yo quiera a mi Willa. Y ¿Cómo, ya me dejó en cómo paz. se llama tu hijo? Se llama Sailor Axel. Sailor Axel, qué Ajá. padrísimo nombre. Sailor por veneno y Axel, ¿por qué? Si se puede saber. Era un nombre cortito y con Soy- personalidad. Me gustó. y para nada bíblico, que es lo más Y porque no importante. era bíblico, Porque, efectivamente. tu hermana, ¿cómo se sale? Bueno, ya me dijiste que se escapa y todo. Cuando tú te sales, ¿se juntan ustedes dos? Como que Sí, logran como... Eso creo que ayudó muchísimo, ¿no? sí, A tu interacción con mi hermana también vivía con mis abuelos. Ah, bueno. Entonces, sí, ahí había como ese apoyo. Tuviste ese apoyo. Este,
Digo, ya es una pregunta un poco fuerte, pero ¿te enteraste estando en la luz del mundo o a lo mejor al poco de salir de algunos casos de abuso en tu iglesia o en lugares cercanos? Porque supongo que ya que te sales empiezan a aparecer las noticias, ¿no? Vea, hay muchos, pero en la secta todo lo disfrazan. Pero uno muy cercano, que yo creo que fue antes de que yo llegara, fue el esposo, ¿qué? El cuñado de mi padrastro. Él era un pastor de la iglesia, ¿verdad? Un ministro, y abusó de una chica de la iglesia. Y lo que hicieron fue destituirlo del cargo de ministro y ascenderlo a miembro, ¿verdad? Descenderlo a miembro, pero incluso él quedó dentro de la misma iglesia donde abusó a la chica. Entonces fue muy absurdo porque persuadieron a la chica de que no denunciara, porque si denunciaba esto se iba a hacer público y si se hacía público se iban a dar cuenta que alguien de la luz del mundo que son tan perfectos hizo eso y eso era causarle un dolor al siervo de Dios y enfermarlo. Entonces, Así te lo decían, o sea, si tú denuncias a esta persona que te abusó de ti, vas a enfermar a Samuel, a ajá, Nazón. ajá, exacto. Entonces, a lo que tengo entendido, la chica nunca denunció. En la iglesia pasa mucho eso, no se puede denunciar, no se puede hablar de la iglesia cuando sales, porque eso, si no sé, te lo meten tanto que cuando sales, yo hasta ahora estoy hablando de las cosas de cuando salí de ahí, porque te meten tanto que no puedes hablar de la iglesia, que te la crees y ya Eh, después solamente no lo haces. Pues no te bañaste 3 años después, o sea, ya Sí, pasaron 3 años y te dijeron que se murió el apóstol y tú no te querías bañar. O sea, ese es el nivel de trauma y de manipulación que exacto. puede haber. Que ni siquiera te lo cuestionas, ni siquiera te preguntas por qué estoy pensando esto, si esto es mentira. O sea, ese día que yo casi no me baño hasta que llegó mi suegra como a las 2 de la tarde y me dijo, ay, pero eso son mentiras. ¿Usted cree que no sé qué venga? Y abrió el tubo y todo y salió agua y yo ya como que ella me ayudó a tranquilizarme y ya me fui a bañar y me dijo que no, que eso era gente de tonta, me decía que es que no entendían que eso era pura mentira. Y como a los 2 días salió que Nazón era apóstol y yo, pura mentira todo, ¿verdad? Ya yo esto no creo. Pero, pero aún así, yo creía como que ahora que arrestaron a Nazón, yo creía que era Nazón y ya, porque para mí Samuel no, a pesar de que yo siempre escuché, pero como ellos disfrazan la verdad, yo escuché caso de Nazón, de Aarón, el papá de Samuel, que había abusado de una chica, una niña como de 13 años, también que había violado a una señora, que era una esposa de uno de los que eran iniciales de De la la secta. secta. Que Ujú, supuestamente por eso lo matan, ¿no? sí. Y disfrazan esta muerte por Ujú. algo. Exacto, y todo eso, pero ellos lo disfrazaban diciendo que todo eso eran falsos porque siempre querían destruir a la iglesia, que todo eso era mentira, que no tenían que dejar quebrantar la fe, que no sé, así todo, incluso con este que hablaron en el podcast pasado, que lo intentaron matar, Ujú. también yo me acuerdo que predicaban de eso, o sea, de que él se había salido de la iglesia y que había hablado mal del apóstol y que el mismo Dios se encarga de esas personas que hablan mal del apóstol y que hablan de la iglesia, que por eso lo apuñalaron, Es, porque fue un castigo de Dios. No, jamás fue de que la secta lo mandó a matar, no. no. ¿Quién Dios dice? mismo mandó Fue Dios que se 29 encargó. puñaladas. Ahorita a ver si les paso, lo No, mencioné. 50 el resto, como 50. 62, algo así, no Y sé, fue luego un montón. sobrevivió a ver si tengo aquí el nombre. Moisés Padilla. Moisés, jodido. Lo mencionamos en los justamente episodios, pero resumidamente él denuncia un abuso, lo denuncia públicamente en una televisora mexicana, de abuso de Samuel. Lo Que en tenemos. ese entonces este chico tenía 16 años cuando pasó ese Exacto. abuso. Y Dios aparentemente le manda 59 puñaladas. También, También. recuerdo que en algún momento que yo no entendí en absoluto, decían que Samuel era un ángel y que los ángeles no tenían como sexo. Y yo, ¿de qué está hablando? No entiendo. Pero nunca entendí. Pero luego, ahora me di cuenta de que era porque lo asociaban porque tenía relaciones con hombres y con mujeres. Y era por eso que decían que no tenía sexo. Pero a pesar de eso,
negaban de que él estuviera en pecado, digamos, porque los siervos de Dios no pecan, ellos no pecan. Jamás. Digo, supongo que sí, pero el sexo era pecado en la luz del mundo. ¿Te tocó como esa plática o algo así? ¿O era algo más ritual o más solo con pareja? Es que es como de pareja. De hecho, creo que incluso escuché en algún momento como que la mujer está para complacer al marido, ni siquiera es como de para reproducción. Sin embargo, sí a las mujeres no les permiten como operarse para no tener hijos y todo eso. Conocí una chica que casi se muere, tuvo como 4 hijas y al final se operó porque estaba muy mal, tenía varices y estaba muy, muy mal. Y cuando se operó por salud, ¿verdad? La tacharon horrible y la mandaron a llamar de que eso estaba mal y no sé qué, ¿verdad? Pero entonces, pero sí, en relaciones sexuales y todo eso, para ellos la mujer ahí está para complacer al hombre, pero sin embargo, como que la mujer es tropiezo del hombre y no sé qué, porque las mujeres en la luz del mundo no valen nada, la verdad. Hola, ¿qué tal? Soy Jab y este fue el primer episodio dedicado al testimonio de Dafne y de su vida y de lo que fue crecer y salir de la luz del mundo. Y ya debe estar por allí el episodio número 2. Búscalo y sigue escuchando. Gracias. Adiós.